Ahí está. Esta cosa me- se pasa con el fondo. Les voy a presentar como muy rápido un documento. Todavía hace falta afinar unos detallitos, pero que les voy a enviar en unos minutitos. De hecho, ahorita igual se los envío el link. Para que trae como, pues hay algunas sugerencias o cosas que les pueden estar ayudando. Y bueno, y aparte pues ya vamos comentando, pues bueno, las dudas que vayan teniendo, ¿no? Este documento de buen tamaño será. detalla un poquito cada uno de los puntos que les comenté inicialmente. Es como la parte del registro de usuario por mail, Facebook y Google, ¿no? A ver, pongo Eso ya lo hice. pongo el mute. El usuario deberá poder registrarse e iniciar sesión con cualquiera de los tres métodos y registrar la página de Espera, a ver. Ocupar Replace Screen. Ahí lo silencié. Se pueden desilenciar, pero igual nada más para que no haya tanto ruido. Bueno, sí, este es por ejemplo lo primero que les pedí. Entonces, pues es básicamente registro, ¿no? Registro con correo, contraseña o inicio de sesión con correo y contraseña o con Facebook o con Google. Entonces, pues deberán de poder hacerlo con cualquiera de los tres métodos. Y después se dará redirigido a la de inicio o a la de bienvenida, ¿no? Las pantallas. Puedes ocupar un replace screen. Y tips y sugerencias. O sea, lo tengo dividido más o menos por qué es como lo harías en cuanto a funciones, más o menos. ¿Cuál es el sentido que tiene pues esta lógica, ¿no? O sea, esto es como, de medio es como de, pues, ¿por qué eso, no? Después, tips y sugerencias, pues recuerda, ten en mente que siempre que inicies con redes, o sea, es distinto, porque cuando inicias con correo y contraseña, pues luego te loguea, pero sabes que se acaba de registrar. El tema con redes es que no sabes si se acaba de registrar o no, sino que si la cuenta no existe, en ese momento se crea. Entonces tienes que tener eso en cuenta. Y al crear una nueva cuenta con correo y contraseña, pues bueno, hay que recordar que son obligatorios el nombre, el correo y la contraseña. Y el teléfono es un valor opcional, ¿no? Entonces, ya. Ahora, mostrar una pantalla de bienvenida. Este es como el primer punto. Ahorita ya hacemos lo de las preguntas. No me tardo más de 3 minutos, 5 minutos. 2. Mostrar una pantalla de bienvenida solo la primera vez. Es decir, agregas otra pantalla que sea de bienvenida escribiendo qué puede hacer esta aplicación y después un botón de continuar a la pantalla de inicio, ¿no? Esta pantalla pues se muestra solamente la primera vez porque básicamente sin importar de qué forma haya iniciado el usuario, ¿no? O sea, la primera vez que yo entro a la aplicación pues es importante para que me expliques como qué va a ser tu aplicación. Pero sería innecesaria en los inicios siguientes, ¿no? O sea, ya me explicaste, entonces de modo que cada vez que me loguee me expliques. Puedes verificar aquí en tips, te digo, bueno, puedes verificar con un condicional que el usuario haya iniciado anteriormente con alguna propiedad. O sea, le puedes crear alguna propiedad al usuario que diga primer inicio, ¿no? O algo así. Y después, una vez que salga de la página, pues actualizas esa propiedad para que la siguiente vez que inicie, pues cheque la propiedad y cheque, bueno, este usuario yo ya se la mostré y ya se brinca la pantalla, ¿no? Entonces, esto o sea, digamos, revisarías un condicional si el usuario ya inició anteriormente y después de que salgas de la pantalla, pues actualizas esa propiedad, la misma propiedad, para que ya la siguiente vez que entre, pues ya no se le muestre, ¿no? De ahí, digo, todo esto igual ya lo leen ahí con calma, pero se deberán actualizar los campos personales, que esto les decía, y bueno, es agregar otra pantalla donde viene el nombre, el cumpleaños, el teléfono y seleccionar la fotografía, ¿no? O tomar una foto. Bueno, aquí puede ser opcional, ¿no? O seleccionas el teléfono o tomas la foto. Y guardas la información y lo diriges a la pantalla de inicio. La pantalla, pues básicamente es como para complementar la información del usuario. Y pues también lo puedes complementar en un futuro. De hecho, le puedes poner un engranito o algo para actualizar como tu información, ¿no?
Y bueno, dependiendo de la propiedad, puedes ocupar setUserCustomData o puedes ocupar UpdateOutInfo, ¿no? Recordando que UpdateOutInfo es para las propiedades como nativas, que es como nombre y foto, ¿no? Pero bueno, siempre puedes ocupar, incluso podrías ocupar para todas el setUserCustomData, pero bueno. La idea es que cuando el usuario interactúe, o sea, si guardas esta información bien, es cuando el usuario interactúe, pues sí ocupe como, pues su nombre, ocupe su fotografía, ¿no? Para que se vean bien en las publicaciones. Para cuando vas llenando los campos, los fields tienen una propiedad de, de máscara o tienen una propiedad de teclado, entonces puedes hacer un poquito más amigable el llenado, ¿no? Por ejemplo, cuando sea teléfono, pues solamente mostrar números. Al cargar esta página, en el onload puedes leer las propiedades, o sea, porque esta página, pues, puedes cargarlas al inicio, pero también podrías, digo, esto no, o sea, los de tips y sugerencias no son requisitos, sino son sugerencias, ¿no? Podrías cargar las propiedades que el usuario ya tenía, ¿no? Por ejemplo, si yo me logué de Facebook, podría leer ya previamente mi nombre para que ya nada más lo modificara con un Modify Control. Y recuerda que lo que vimos el otro día, que es para agregar una imagen, primero haces la función de take photo y después la mandas con upload file. Para poder crear un feed, bueno, aquí poder crear un feed de noticias. Básicamente un feed de noticias es una lista que creas con una collections, ¿no? Y todas las publicaciones pues deben de ir ordenadas por la fecha, ¿no? Realmente esta es la parte central de la aplicación, es donde entras y ya ves como todas las publicaciones de todos los usuarios y ves lo que otros usuarios han publicado y quién lo hicieron, ¿no? Entonces, básicamente es una lista, es una collection. Para calcular el tiempo, que quizás es pues, lo que está un poquito más diferente en esta lista, pues solo necesitas restar. Recuerda que el timestamp es la cantidad de milisegundos que han pasado desde el 1 de enero de 1970. Entonces, si cada vez que haces la publicación en la base de datos guardas el timestamp, entonces después le restas el timestamp actual al timestamp de la publicación y vas a tener la diferencia en milisegundos. De ahí, pues, bueno, o sea, si tienes, por ejemplo, 10,000 milisegundos, bueno, no, por ejemplo, 300,000 milisegundos, lo resta, bueno, ese es el resultado de tu resta, entonces de ahí lo divides y puedes sacar la cantidad de minutos para decir hace tantos minutos publicó el usuario, ¿no? El orden, pues simplemente lo logras dentro del App Collections. De ahí está, el feed deberá mostrar la persona que publicó su fotografía, que bueno, pues son los campos que van a ir cuando generas tu lista, ¿no? Cuando generas la lista, pues generas como los campos básicos. Nada más aquí recuerda, importante, la estructura que debe de tener al generar una lista. Las últimas publicaciones se mostrarán en la parte superior y las anteriores abajo. Esto pues es básicamente el orden de las collections. Entonces, pues nada más es una de las propiedades que está cuando está dentro de las collections el orden, ¿no? De ahí tienes el poder editar la publicación, que quizás esto es como la parte más compleja. Curiosamente es la pantalla más sencilla, pero es la parte que lleva más lógica, ¿no? Es una pantalla muy sencilla que lleva un field y un botón. Pero pues en el onload tienes que ocupar Modify Control para mostrar, bueno, de hecho es un Modify Control para mostrar como el texto que tenía la publicación, ¿no? Por si es edición. Y al presionar el botón tienes que verificar si es una nueva publicación o es una publicación que ya tenías. Podrías hacerlo también en dos pantallas, pero bueno, estaría como más pro en una, ¿no? Y ya, haces un condicional. Si la publicación es nueva, pues la guardas. Y si la publicación es una actualización, pues guardas solamente la actualización, ¿no? Y guardas aparte la ruta de los cambios. Y pues la pantalla es sencilla y puedes ordenar... bueno, este no lo moví. No, es que este no va aquí. Este puse los tips aparte. Los tips son, la página puede tener, o sea, normalmente esta página pues vas a tener dos context bars, vas a tener el ID de la publicación y podrías tener el valor de la anterior publicación, o sea, para saber si ya tenía valor, pues para que cuando cargue te aparezca el valor anterior.
Normalmente para llegar a esta página, pues tienes como la lista de todas las publicaciones y cuando le das a una publicación te vas a editarla, ¿no? Digo, ahorita va a estar raro porque pues tal vez cualquiera va a poder editar las publicaciones de cualquier otro, ¿sí? Ya sé, no, esto, digo, lo podrías corregir si puedes, pues qué mejor, pero no es un requisito ahorita. Ahorita cualquiera con que entres y puedas hacer publicaciones y editarlas, ¿no? Entonces, pues de ahí pasarías los valores de una página a otra para saber si es una publicación que vas a editar o le agregas un botoncito para agregar una nueva. Y ya. Y bueno, y almacenar cada uno de los registros en la base de datos, pues eso básicamente lo haces con un save in DB en una ruta que puede ser como una colección adentro de la publicación, que sea como versiones, y poder ir guardando cada una de las versiones que tuviste de los cambios. Y también puedes estar actualizando un número, ahí vas actualizando un número para saber cuántos cambios ha tenido. Esto pues básicamente es un mini sistema de control de versiones, pues para saber cuántas veces has cambiado, ¿no? Es como cuando cambias tu publicación en Facebook y pues puedes ver, ¿no? O sea, puedes ver ediciones y puedes ver las ediciones anteriores. Ahorita no va a hacer nada en la interfaz esto del historial de versiones. Simplemente es como para montar un antecedente para historial. Después igual y le podemos hacer algunos ajustes. Pero bueno, estos son como consejos básicos. Igual y les comparto la liga. Bueno, igual por ahí se los voy a enviar a los grupos. Bueno, igual se las voy dejando de antemano aquí. Si alguien por ahí se apiada y la va poniendo en los grupos, está súper bien. Ahí la paso, ahí la paso yo. Sí la puse solo lectura. Espera. Sí, lectura. Sí. Ajá. Igual y con lo que veamos hoy así, les voy, bueno, le puedo complementar un poquito, ¿no? Para tener como las dudas generales o tratarlas de, por lo menos que las tengan ahí en puntos. Y ya, hasta ahí llega mi pitch. Si quieren, igual vamos a hacerle igual con las, ¿cómo se llama? Con las manitas, para llevar un poquito de orden. Y ya me pueden ir preguntando. Cualquier duda que tengan, no hay dudas demasiado básicas, no hay. Entonces, cualquier duda, o sea, no porque luego me pasa de que es como de, bueno, es que veo que están preguntando cosas muy pro y lo mío creo que es muy basic. No, para nada. Cualquier duda que tengan de lo que sea, pues esa es la idea de ahorita la sesión, o sea, aclarar todo y si no queda bien, pues otra vez y cualquier duda y si es algo. Digo, lo que sí es que, pues voy a hacer como las respuestas también hasta un punto de decir, bueno, pues te enseño más o menos y las herramientas, pero pues tampoco voy a resolverlo. La realidad es que, o sea, esto con la estructura de la entregable, o sea, es algo que sí podríamos, incluso es que no nos daría tiempo en una clase, pero igual y después les pasaría un video. O sea, esto es algo que sí, o sea, haciéndolo como pasito a paso, explicándolo en un tutorial, no sé, se los podría hacer en una media hora, porque no está, o sea, todo lo de los videos y demás es mucho más complicado que esto. Pero bueno, pero pues la idea y lo que lo hace un verdadero reto, o sea, esto en un reto de ir siguiendo el video no sería reto, ¿no? Porque está muy, muy fácil, pues muy en corto. Pero sí se vuelve difícil cuando no te digo nada de cómo hacerlo y tienes que ir viendo cada una de las funciones, entendiendo cómo funcionan, y ir haciendo pruebas y que no jala y cambiando las lógicas. Eso sí lo hace bastante complicado. O sea, por eso yo les decía en tiempos, o sea, sí 10 horas sí te puedes llegar a tardar. Entonces, bueno. Pues ya, ahora sí, puras preguntas. Juan Ramírez. Sí, buenas noches para todos. Saludos, Jonathan. La pregunta mía es con el timestamp y los días anteriores, porque yo estoy haciendo como la prueba ayer de lo que acaba de decir usted, como mermando el actual con el que estaba en la base de datos. Y me mandó como a 1960. Entonces, no sé si de pronto estoy haciendo mal algo ahí o algo. Sí, de pronto si puedo compartir como pantalla para mostrarle. A ver, sí, yo creo que sería una idea de compartir y la vemos. Sí. A ver.
A ver, ahí puedes compartir. Dale. Listo, muchas gracias. Entonces, lo que hice fue, el anterior es el que guarda el timestamp, o sea, el primer timestamp, ¿cierto? Ajá. El actual es cuando confirmo o cuando hago pues la segunda consulta y este lo que hace es restar. Ajá. ¿Cierto? Resta el 1 con el 2 y pues esto ya lo mando aquí, No, ¿cierto? pero ese, a ver, ¿el actual cuál es? ¿El actual dónde lo guardas? El actual la estoy guardando El actual, pero fíjate, el actual lo guardas el 2. O sea, el tiempo va incrementando hacia futuro. Entonces, sí, deberías de restar, a ver, cuando restas, deberías de restar el 2 menos el 1, ¿no? el contrario, 2 menos 1. Ajá, porque el futuro siempre está después del pasado. Sí, Entonces, de acuerdo, entonces el futuro siempre es un número más grande que el pasado. correcto. Entonces, Listo, no, muchas gracias. ajá, ok, súper. Listo, ya. Sí, te manda 1960 porque como te salió un número negativo, entonces Sí, es menos cierto número de milisegundos. O sea, a pesar de que el timestamp funcionó a partir del 1 de enero del 70, a partir de ahí empezó a ser positivo, pero también puedes tener timestamps negativos, que sería como justamente el tiempo de ahí hacia el pasado, ¿no? correcto. Entonces, por eso te sale como en algo del 69, porque como restabas al revés. Sí. Listo, muchas gracias. Va, no. Este, Bernardo, Hola Jonathan, ¿cómo estás? que hay bien, bien, dime. ¿Todo bien? Jonathan, tengo unos consultas rapidito. La lista, lo que pasa es que no he chequeado exactamente el entregable como tal. La lista tiene que ser tipo, o sea, la imagen y la publicación al lado, o es que se puedan intercalar entre textos con imágenes, o es No, una bueno, lista. digo, si quieres probarlo de intercalar, pues bueno, pero mira, te diría que ahorita no te hagas tantas complicaciones ahí. O sea, estamos en versión 1, entonces, no, o sea, digo, pues no sé, algo como básico, así como textos, o sea, no sé, nada complicado. Digo, puedes darle como tus estilitos ahí, pero pues básicamente es como Ok, ok. básico, ¿no? La imagen y el textito y ya, o sea, dividirlo. Ok, y la segunda. Y, y ¿Y la qué? con respecto a las diapositivas, la segunda pregunta, con respecto a las diapositivas, las presentaciones que tú muestras cuando estás haciendo ¿esas se quedan contigo, las compartes Sí. o? Sí, sí, cierto, no se las he cargado. Se me trabó el otro día. De hecho, bueno, sí, ahorita en lo que me preguntan así, ya las voy guardando y les envío ahorita el link. Ok, Las tengo ok, en Keynote, entonces mejor se las paso en un PDF, ¿no? Para que las puedan abrir todos. Sí, pero sí, se las envío. ok, listo, gracias. Vale. Listo. ¿Quién sigue? Espera, ¿dónde está esto? Aquí está, aquí está. Ronald. Hola Jonathan, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas Ah, noches con todos los que están conectados. Jonathan, algo puntual más que todo. Eh, yo le había preguntado a Abraham, bueno, ¿cómo nos van a revisar? ¿Enviamos el link o un ah, video? no, les voy a pasar un formatito de. Ahorita se los. Es que no he tenido tiempo en la semana de acabarlo de preparar, pero bueno, sí, les voy a pasar un formulario, y ahí se carga. O sea, la idea es que graben como, pues, el videíto de cómo funciona. O sea, la verdad es que también, digo, o sea, sí quiero el link como a la aplicación para, pues, tal vez entrar y darle ahí un vistazo. Pero, pues, sobre todo es como un videíto de 1 minuto, y ahí se carga, donde, pues, muestren estas funciones, ¿no? Muestren como, pues, aquí está, aquí me registro, aquí entro, ahí están las publicaciones. Bueno, aquí está mi pantalla de bienvenida.
Ahí le doy siguiente, ahí actualicé mis datos, después aquí están las publicaciones, me voy a crear una nueva publicación. Aquí está la publicación, ya se guardó, aquí está, le doy editar, la cambio, le doy guardar y regreso. Y ya, o sea, más que, o sea, de hecho el video no se trata de cómo están tus funciones, sino se trata de cómo, pues, Validar. sí, de cómo lo usas en el teléfono, que al final es como, pues como cuando le entregas una app a alguien, ¿no? O sea, no es como que la entrega de la app es, mira, ve, aquí están mis funciones, ¿no? O sea, es como de, pues alguien te pide que le hagas algo, entonces, pues al final lo que espera es agarrar el teléfono y que lo haga, ¿no? Sí. Entonces, pues más que nada es eso, o sea, un videito así, yo creo que 1 minuto está bastante bien para mostrar, eh, pues sí, mostrar eso, o sea, pues es básicamente, mira, aquí está, ahí me logué, ahí está mi pantalla de bienvenida, ahí actualicé mis datos, aquí está la lista, aquí creé una nueva publicación y aquí la actualicé, ya. Ok, buenísimo. Y supongo que ahí también en ese formulario debe estar, va a estar el correo de la persona a que se dirigen, entiendo yo. No, o sea, en el formulario ahí lo llenas, le das a enviar y ahí se guarda. Sí. Ah, ok, perfecto. Y mira, tengo una otra consulta que, bueno, yo ahorita ya estaba testeando cómo me quedó, pero cuando intercambié la aplicación desde BlueStack a un teléfono físico, veo que, por ejemplo, las imágenes, los posts o los feeds que publico, obviamente con una imagen, no se ven en el otro dispositivo. Entonces, no sé si es que es por un tema de convivencia de los dispositivos No, yo creo que yo creo que no los has de ver, no les debería agregado lo de upload file. O sea, recuerda que después de que sacas la fotografía, o sea, después de que haces como cosas como para fotografías o buscar archivos, lo que veíamos en algún momento, de hecho, el miércoles, o sea, que primero se guarda, a ver, aquí tengo el diagramita, aquí, esto. O sea, yo creo, digo, no lo he visto el tuyo, pero eh, lo más seguro es que te esté pasando esto. O sea, cuando estás en un dispositivo y le das como buscar archivos o tomar foto, se te guarda esto, file, dos puntos, diagonal, diagonal, y no, la ruta. Entonces, este es visible en el mismo dispositivo. Pero si cambias de dispositivo, si tu ruta inicia en file, pues no lo vas a poder ver porque pues estaba solamente en ese dispositivo. Debes de asegurarte que después de tomar la fotografía o así, le agregues la función de upload file para subirlo y después que ya lo tengas como en cloud, bueno, lo tengas en una ruta de HTTP. Entonces, si no haces eso, pues vas a decir, bueno, yo sí lo veo en este, pero en el otro no. Pero entonces por eso, porque nunca lo cargaste a la nube. Entonces, esto siempre se ven en el dispositivo, pero porque están guardados en tu teléfono. Entonces, o sea, las rutas hacen referencia a archivos de tu teléfono. Entonces, pues sí, siempre se ven, pero en el otro no. Pero porque esto está en la nube y el otro está local. Entonces, yo creo que por allá de ahí. Sí, sí, ahorita que me dice eso mismo debe ser, sí, porque yo le eliminé un upload file y ahí me comenzó a pasar eso. Sí, Muchísimas gracias, Jonathan. nada que. Sí, eso digo, aclarándolo un poquito eh, digo, es este que veíamos, de que agarras y, por ejemplo, le das aquí take photo o, ¿dónde está? Por ejemplo, take photo. Y entonces después de que sacas la fotografía, tienes que agregarle siempre, bueno, puede ser aquí o puede ser en otra, pero podrías hacerlo aquí. Y aquí ya le pasas lo que viene del take photo, ahí está, y eso ya lo carga al servidor. Y ya de aquí, pues ya podrías, por ejemplo, actualizar. Bueno, ya les voy a resolver esta, pero aquí ya podrías actualizar la fotografía, ¿no? Con el upload file. O sea, lo que te sale de upload file es el HTTP. Esto pues ya se ve en cualquiera, pero si simplemente de aquí agarras y haces el update.info y desde aquí lo haces, o sea, si lo haces sin cargarlo pues sí te guarda nada más la ruta de file. Entonces, eso se va a ver bien en este teléfono, pero solamente en ese teléfono y en ningún otro, ¿no? Bueno, sí, hay que checar eso. Muy usual. Pasa.
Bueno, ¿quién estaba Ronald? No, sí, era la tuya, ¿verdad? Sí, así es. La Sí, mía fue. ya es que no bajé la mano, sí, perdón. Ah, Pipe. 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 Pipe Lopera. Ya bajó la mano. Ajá, ajá. Ya. Aquí que me enviaron. Me enviaron un archivo de Dropbox en el chat. No sé qué era. No, pero ya no existe ese archivo que enviaron acá. William. Aló, buenas noches, ¿cómo estás, Jonathan, colegas? Okay. Un viernes más detrás de toda la creación de AdHype. Bien, no, solamente estamos muy contentos, pero creemos que hay mucha información. No sé si nos puedes sugerir un video de los que ya has hecho en YouTube donde de pronto haya resuelto algunas de las cosas que vamos a tener en entregable. O sea, no que haya resuelto el entregable ni mucho menos, pero sí que de pronto ya resuelta un poco más el tema de las funcionalidades para nosotros tomarlo como referencia. Claro. Créeme que estamos juiciosos viendo los videos, pero vas como un volador y esto está bien, pero de pronto como ya has hecho otros videos, nos puedas enviar esos otros videos que de pronto refuercen un poco más algunos conceptos. Ya. Eso es todo, cambio. Ya, sí, pues, bueno, lo que pasa es que en la mayoría de los videos se hace, o sea, por ejemplo, en YouTube puedes encontrar, o sea, para saber cómo se hacen, por ejemplo, logueos, ¿dónde está? Ahí en YouTube para saber cómo se hacen logueos y cómo te mandas a la otra pantalla, pues puedes encontrar como esos tutoriales. Son un poco más largos. Ahora, no hay ninguna de las funcionalidades, lo que les decía, lo que les comentaba cuando fue como el entregable. O sea, sí lo pensé para que se pudiera, con todo, o sea, vimos en las dos clases así, vimos como 8 funciones o algo así. Pero está pensado para que con esas 8 funciones que vimos, con esos 2 videos, ahí vimos cada una de las funciones que vas a ocupar. O sea, hay unas extras que te podrían ayudar, pero lo puedes resolver perfectamente con esas. O sea, son poquitas piezas, pero sí se puede. En cada una de estas, por ejemplo, o sea, no sé, la de Uber o la de Uber Eats, ¿no? En estas, pues normalmente se inicia con eso, se inicia con hacer logueos, con pues mostrarlo ¿qué más? Aquí hay algunas otras listas. Por ejemplo, la de, pues, digo, la de Uber, la de Uber Eats, pues vienen como todos, los primeros 2 videos son como de logueo. La de directorio de negocios, pues es como crear una lista y actualizarla. O sea, ahí vienen, digo, nada más que van mezclados con un poco más de pasos. Pero sí, o sea, digamos, en todas, por ejemplo, en la de directorio de negocios, pues siempre se hace como logueo al inicio y ya, nada más que aquí, al final para las listas se mete Algolia, pero bueno, más o menos en la de pedidos, o sea, ahí vienen. De hecho, o sea, de cualquiera de estas, creo que en cualquiera de los tutoriales, ya sea en paquetería, en Uber Eats, en servicios profesionales, en cualquiera de los tutoriales, o sea, se ocupa, en cualquiera de esos se ocupa lo que vemos aquí, nada más que está mezclado como con otra aplicación, pero en cualquiera de esos viene. Y ahora, pues mucho es como la lógica como base, o sea, digamos, de entrar, del hacer el logueo, de empezar a jugar como agregando esas funciones. Si no le entienden como alguna función o hay algo que dice, bueno, aquí no entendí o aquí agregué esta y según debería de seguir esta otra, pues bueno, ahí sí, pues igual es pues, la idea de esto y la idea de que anden escribiendo y aquí no lo entiendo o aquí hice esto y ya, y de verdad pues vamos ayudando. Pero bueno, eso es, la lógica es básica, nada más que
también hay o sea, te explico como más las funciones más que hacerlo, porque sí, la verdad es que haciéndolo, sí, ahorita lo resuelvo, se resuelve muy rápido, pero más, si batallas como un poquito más para crearla, creo que va a quedar como más claro, o sea, hasta que quede como claro que hace cada función. Pero sí, créeme que de estas, yo creo que en el primero o en los dos primeros videos, no sé, en la de Uber, o sea, seguramente en el primero se hace mucho más cosas de lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Nada más que pues sí tiene sus cositas de guardado en la base de datos, de lectura de la base de datos. Eh, pero bueno, si me comparten un poquito más como los pasos o hasta dónde se quedaron, eh, con mucho gusto. Es como de, a ver, aquí hice esto. Ah, pues más o menos seguiría por acá o dónde se guarda esto. Pero justamente hace un momento como la que me enseñaban, ese es el camino ideal para desarrollar. Es agarro y hago mis pantallitas y empiezo a probar con botones que hace cada cosa. Y ya voy como que le voy agarrando, ¿no? A ver, aquí guardé, aquí recibí, aquí está. Ese es el camino definitivamente para estar aprendiendo a ocupar las funciones. Entonces, si hay videos, están más largos, ahora también sí o sea, estos videos se hacen muchas más funciones, entonces, pues, bueno, sí pueden ayudar definitivamente, o sea, muchos de los que están aquí, pues, ya pasaron por un montón de esos, eh, pero, pero créeme que si ya quieres entender cómo hacia la lógica, a veces hasta te puede generar un poquito más de ruido meterte con tantas funciones. Son poquitas funciones, o sea, aquí en este que les compartía, pues es más o menos, o sea, son las funciones de sign up, son las condicionales, guardado en la base de datos, lectura de bases de datos, add collections, set user custom data, aritmética, condicional creo que ya dije, y creo que ya, son como 7 funciones las que ocupas para resolver esto. Pero bueno, a ver, ya tenemos por ahí más preguntas. Oscar. Nada, pues agradecerte, Jonathan, por todo el tiempo que nos dedicas a todos. Y pues que esto es una oportunidad para todos, para que desenvolvamos o desenvolvemos nuestra mente un rato y salgamos de lo cotidiano y demos el mejor esfuerzo para entregar lo mejor. Gracias, agradecerte nada más y gracias a todos ahí. La tuya ya debería de quedar ahí como se debería ver como Facebook esa. A ver, No, no sea así. a ver si. Ah, sí, o sea, es que realmente, no, lo que les decía, o sea, hacen cosas como, muchos ya hacen cosas que son más complejas, pero bueno, aquí es como armarla desde cero y eso es lo interesante, ¿no? Mira, si logra hacerlo, lo que va a resultar, ahí la compilamos esa app. Sí, sí, cómo no. A ver. De hecho, algo así pensaba hacer con las del final para que las vayan viendo. Muy Sí, bien. genial. David, Sí, dime, creo que dime. se trabó. Ah, ya, perdón. Ya. Nada más quería saber, precisamente, parece que no me fijé bien, Ujú. cómo es que de la lectura de la base de datos vamos a extraer la imagen, pero una vez que ya tenemos la imagen extraída de la base de datos, digo, lo de menos es hacer un modify control para verla más grande o algo así, ¿no? Pero las dimensiones de la fotografía, para que yo pueda hacer un acercamiento o no, ¿cómo podríamos hacerlo? ¿Cómo se podría hacer eso? Mm, Digamos, ves que si le das doble clic, a veces te acerca un poquito en el asunto de la bueno, pantalla. sí, eso ahorita no, o sea, ese acercamiento no, eh, sí se puede hacer, pero bueno, es con un elemento y otro modify, es un poquito más rollo. Ok. Realmente, o sea, digo, si tú haces un modify a una, por ejemplo, aquí, ¿no? Imagínate que tú, a ver, aquí va a ser tu lista de, ya tenía, pues ya que tenía aquí una. Aquí va a ser tu lista de tweets, ¿no? Aquí vas a tener un botón de agregar uno. Digo, yo espero que
se vea un poquito mejor su app que la mía. Pero aquí tienes como tu lista de tweets, ¿no? Entonces, aquí lees de la base de datos. ¿Quién tiene por ahí ruido? Pues eres tú, Daniel, ¿no? Creo. Ya. Ya. Entonces, aquí lees, por ejemplo, aquí tienes tus tweets o publicaciones, ¿no? Ya. Entonces, ahí tienes como todo tu rollo de publicaciones y aquí tienes como el texto y aquí tienes como la imagen, ¿no? Y por ahí tienes el time, ¿no? La fecha de eso. Entonces, lees como todas las publicaciones y estas publicaciones las agregas acá. Pero, ojo, aquí tú ya tienes, o sea, en la base de datos ya tienes previamente la imagen, ¿no? Ya está ahí. O sea, esta ya está como cuando te creas la publicación, pues se guarda, ¿no? Digamos, esta imagen me refiero a la imagen de perfil de la persona. Ahorita, o sea, con que sea una lista de puros textos, ¿no? No para hacerla variada. Pero aquí vas a tener como la ruta de la imagen de la persona que publicó, ¿no? Del perfil. Bueno, aquí tienes el nombre de la persona, ¿no? Claro. Entonces, ya la lees y cuando generas aquí la lista, pues le pasas como toda la información para generar la lista. Aquí... bueno, aquí me dice inválido porque no tengo... Cuando te dice inválido es porque no tienes la estructura. Y ya comentábamos. No tiene contenedor. Ajá. Contenedor dentro de otro contenedor. Ahí está. Claro. Entonces, esta es mi lista y este es mi contenedor. Entonces, cuando muestro aquí selecciono y simplemente aquí modificas como la propiedad con el elemento como iterante de la lista, ¿no? O sea, de cómo se llamaba ya. Digo, ahí yo le puse imagen, ¿no? Pero puede ser imagen perfil o cómo se llamaba. Igualito como se llamaba en la base de datos. Entonces, esa imagen que tienes ya te la redimensiona al espacio. No te redimensiona en tamaño. O sea, si era grande, pues sí te la deja grande. Por eso, digo, platicábamos el otro día hay unos servicios ahí para redimensionar imágenes en tamaño. Pero sí, o sea, aquí, o sea, como va a modificar simplemente el origen, te la va a poner a las dimensiones que esté este contenedor, ¿no? Y con las propiedades que aquí tenga. De hecho, lo que veíamos de cover, constraint y así, puede aplicar. O sea, tú lo pones ahí y cuando le inserte la imagen, va a seguir esas reglas que tenga. O sea, al final solamente es como si cambiara. Si tú quieres probar cómo se vería la imagen, pues desde aquí le cargas una imagen y la va a reemplazar dinámicamente con la imagen que se genere. Pero el que se adecue exactamente al espacio, eso lo hace todo automático, ¿no? O sea, simplemente es pues agregarla, ¿no? Cuando generas la lista y ya seleccionas el ítem y aquí y pones como el campo importante del item context de estos y ya pones el campo. Y lo mismo que aquí, por ejemplo, pondrías el que dice texto, no sé cómo le haya puesto yo aquí en la base. Texto, ¿no? Entonces ahí ya lo pondrías y pues ya te genera la lista pues con esa información. Pero sí, tú no tienes que preocupar por moverle y así, sino simplemente con ponerle el valor ya. Digo, obviamente, ¿qué problemas salen en la práctica con eso? Digo, este es como más ejercicio. ¿Qué problemas salen en la práctica? Claro. Que tengas una imagen como muy, muy grande y en un espacio muy, muy pequeño, entonces te consuma memoria lo loco. Pero bueno, para eso puedes redimensionar y otras cosas antes de guardar. De hecho, eso no sería aquí, eso sería antes de guardar la imagen. Desde que la persona sube su imagen de perfil, redimensionarías para ya en la base de datos tener la que necesitas y ya consultar. Y para que también la carga de megas sea como un poquito más limitada, ¿no? Sí. Porque al momento de cargar, ahorita estoy notando, cargué una imagen para el inicio, pero sí estaba algo pesada, entonces ya al momento de cargar mi aplicación tardó. Claro. Eso, ahora, todas las imágenes que ocupas aquí en AppHype tienen un sistema de caché integrado. Entonces, la primera vez que cargas una imagen, se demora, pero después se queda copiada en el caché del teléfono, sin importar de dónde la hayas traído.
Entonces la segunda vez ya todo eso es mucho más rápido. Entonces eso a veces también se te va un poco, te vas con la idea de que dices, ah, pues se abrió, pues mira, ya abrió más rápido. Pero pues sí, porque la siguiente vez que la abres, ya, ya la, ya la Está en almacenó, caché. ya la almacenó en caché. Entonces, sí, o sea, eso se hace para acelerar el teléfono, para acelerar la carga, pero bueno, sí, siempre tienes que pensar. Y más cuando, por ejemplo, vas a hacer una lista con todos los usuarios y todas sus fotos de perfil que van a estar cambiando. Entonces, pues sí, luego imágenes de 2 megas, entonces la vas a abrir y te vas a acabar todos tus megas de datos, ¿no? Pero bueno, eso ya lo vamos a ver un poquito más adelante de cómo son optimizaciones. Pero bueno, esencialmente el concepto es el mismo, ¿no? Nada más rapidísimo, una última pregunta. Ya sé que a lo mejor no es como consideración del entregable, pero me gustaría saber si fuese muy complicado, a ver si pudiera llegar hasta allá, que al darle clic a la imagen del perfil lo pueda ver nada más al tamaño del teléfono proporcionado. No. Que cuando le des clic a la imagen del perfil, lo puedas ver al tamaño. Sí, ¿En la misma pantalla o en otra pantalla? yo creo que en la misma. Ok. De hecho, para eso hay una función por ahí, pero la verdad es que no la he testeado. La lanzamos ya hace un ratito, pero no la he probado. Que es esta de Image Viewer. Nada más que sí, justamente, la verdad es que no sé exactamente cómo funciona porque no la he testeado, Ok. hace poquito la lanzamos. Pero otra alternativa que podrías hacer a esa, digo, eso sí no es del entregable, pero podrías hacer algo ahí Claro. medio chistoso, que sería como poner un contenedor como al frente. O sea, por ejemplo, este tiene 248 de alto. Entonces, digo, ya acomodándole esto, pero aquí menos 248, para que quede como encima, ¿no? Este contenedor está encima del otro contenedor. Y adentro de ese contenedor le puedes meter una imagen. Ahí, algo así. Y ese contenedor, digamos, lo puedes ocultar. Y entonces, aquí cuando carga la página y generas tu lista, tú podrías decir, a ver, cuando presionen este botón, entonces puedes, digamos, desocultar ese otro contenedor. Que bueno, por ejemplo, aquí ya sé que es este contenedor, ¿no? Ese otro contenedor lo desoculto. ¿Cómo lo desocultas? Con un false a la propiedad de incident, lo desocultas y después muestras, o sea, modificas, bueno, lo puedes hacer antes, modificas la imagen, o sea, le mandas la imagen de este perfil. Bueno, ahí sería más que nada clicarle a la imagen, ¿no? Se la mandas a la imagen cambiándole su source. Entonces, al presionarlo, pues ya va a desocultar el otro contenedor y va a poner la imagen del perfil en grande. Y a esa otra imagen, que bueno, aquí como está oculto, aquí lo puedo ver, a esa otra imagen, después le podrías poner pues un evento a todo el contenedor que al darle clic, pues se vuelve a ocultar, ¿no? Y ya, y así lo harías. Entonces le darías clic a la imagen y te la mostraría en grande, le darías clic y te la podría cerrar. Ya no se lo resuelve. Eso me imaginé. Eso me había imaginado que saliera encima. Muchas gracias, Jonathan. Ah, no, de qué. Esteban. Buenas noches, Jonathan. ¿Qué hay? Dime. Jonathan, era porque yo en una página pedí pues los datos que nos piden, la foto, el nombre, el cumpleaños y el teléfono. Ajá. Darle clic para seguir a la siguiente página. ¿Cómo haría para que una condicional que no me los deje pasar hasta que estén llenos todos los campos? Ok. De hecho, sí son varias condicionales las que podrías hacer ahí. Mira, por ejemplo, con lo que veíamos de validaciones, ¿no? Imagínate que tienes este y este es nombre, ¿no? Y tienes aquí otro que es teléfono. Y tienes tal vez una imagen que pues va a ser como para la imagen.
y aquí tienes tu botón de siguiente, ¿no? Es. Ok. Todos los eventos se disparan cuando le das siguiente. Entonces, cuando le das siguiente, empiezas a comparar. Bueno, puedes hacer diferentes validaciones. O sea, podrías hacerlo con regex, que sería como para saber exactamente de nombre de tantos o tantos caracteres o algo así. O puedes hacerla como pues, más sencilla de simplemente con values invalid, o sea, para saber que por lo menos llenó algo, ¿no? Entonces, por ejemplo, podría hacer un values invalid al primer campo, que es este. Ahí hago un values invalid. Ya. Entonces, digamos, digo, ahí los puedes ir poniendo, ¿no? Este es validar, nombre. Ahí está. Y después, si es inválido, pues ya no voy a seguir haciendo nada, sino que nada más le voy a poner llena el nombre y ya, ¿no? Y ya le muestro la alerta. Entonces, si no lo ha llenado, pues simplemente le voy a decir llena el nombre y se acabó, ya no va a hacer otra cosa. Si sí llenó el nombre, entonces ahora te toca checar el siguiente. Entonces, por ejemplo, aquí haría un values invalid y ahora voy a revisar este segundo campo, que es el del teléfono. Y les puedes poner nombres a los campos para que sea más fácil identificarlos, ¿no? Por ejemplo, aquí le pongo teléfono y aquí le pongo... Voy haciendo uno encima del otro. Exacto. O sea, porque vas validando de uno en uno. O sea, primero validas el nombre y ya. Si no fue válido, ya. Si sí fue válido, entonces ya validas el teléfono. Y ya. Si no fue válido el teléfono, pues pon tú igual, le envías una alerta y le dices llena el teléfono, ¿no? Y ya. Si sí fue válido, pues validarías la imagen. Ahora, ¿cómo validas la imagen? Porque, por ejemplo, aquí la imagen, pues, no sé, tal vez, ¿cómo harías tu proceso de la imagen? Imagínate que lo hago con un take photo y ya, saco la fotografía. Después de que saco la fotografía, cargo la fotografía, ahí está, ahí la subí. Y ya que la subí, pues pon tu... Ya podría de una vez actualizarlo. Imagínate, de una vez actualizo, ¿no? Ya la subí y de una vez actualizo. Y actualizo con la imagen que subí. Y también, pues, pon tú, aquí mismo le podría mostrar, o sea, ya que actualicé, podría hacer un modify control para mostrarle como la imagen que subió, ¿no? Entonces, Sí. aquí la imagen que subió, pues simplemente con un modify control la meto a la imagen y ya, ahí ya le mostraría como la imagen. Ahora, ¿cómo sabría si ya subió la imagen o no subió la imagen? Bueno, el truco está en que, bueno, poner una imagen default aquí, o sea, no sé, bueno, aquí yo tengo esta, ¿no? Entonces pongo una imagen default, pero fíjate, cuando pones una imagen, tienes una, ¿cómo se llama? Yo le tengo una imagen, un link, un Tienes código. tienes una URL de la imagen. Entonces, yo aquí tengo, esa es mi imagen de default, ¿ok? Entonces, simplemente, yo ya sé que cuando el usuario entró, estaba esa imagen. Lo que significa que si subió alguna otra imagen, entonces Cambió. ya no es la misma. Entonces, la forma de validarlo es con un condicional. Entonces, yo digo, a ver, esa imagen, el source de esa imagen, aquí importante la propiedad, el source de esa imagen, ¿es igual a la que yo puse al inicio? ¿Ese es igual? Si es igual, significa que no la cambió. Entonces, pues no ha puesto ninguna, ¿no? Si eso es cierto, entonces, o sea, si es igual a la que yo subí, pues le digo, hey, no me quieras estimar, no has cambiado la imagen. Pero si no es igual, si el source de la imagen que está ahí no es igual a la ruta que yo puse de imagen inicial, significa que sí la cambió. Entonces ya, si la cambio, pues ya puedo actualizar tal vez el resto de los datos del usuario con setUserCustomData, actualizar uno, actualizar el otro y después mandarlo a la otra página, ¿no? Y ya. O sea, tu forma de validación es pues, con values is invalid y con condicional. Y si quisieras hacerlo como más detallado, pues en vez de hacer solamente values invalid, te retorna true con que haya algo escrito. Pero pues también con lo de regex que vimos, pues podrías decir, bueno, a ver, que mínimo tenga 3 caracteres en el nombre y si sí y si no y ya. Y entonces validarías ese y después el que sigue y así. O sea, si tienes que irlos anidando uno tras otro. Y ya. Listo, Jonathan, eso era todo. Me hace falta. Bien.
Este, espera, David tenía mucho ruido. Esteban. Ah, no, tengo a Esteban nada más con la mano arriba. ¿Quién era? O Darío. Esteban fue. Es que me confundo. Esteban, ¿acabamos de contestarle a Esteban? No. Creo que sí. Bueno, si no, Darío. A ver, Darío. Darío. Ahí está, ahí está. Ahí se escucha o no. Sí. ¿Ahí se escucha? Bueno, Sí, perfecto. sí, sí. Mi consulta es cuando usás el set user custom data, Ujú. ¿en dónde se guarda, por lo menos el case? Yo quiero poner, no sé, color de pelo. ¿Y en dónde se guarda? Se, ¿En la base de datos o se guarda se en otro guarda, lugar? se guarda en una base de datos, pero es una base de datos distinta. Lo que pasa es que se comporta un poquito distinto los datos del set user custom data a los datos normales de la base. La diferencia esencialmente es que los datos del usuario los tienes disponibles siempre, en todos lados, en todas páginas, ¿no? Claro. Y la base de datos, cada vez que la necesitas, tienes que consultarla. Entonces, cuando yo hago aquí, por ejemplo, un set user custom data, aquí, ya le pongo color de cabello, ¿no? Ahí está. Y ya le pongo aquí rojo. Pues ahí lo guardo. Ajá. Obviamente necesita estar logueado el usuario. O sea, no Sí, puedes sí, hacer sí. set user custom data si no tienes un usuario logueado. Y ya. Y entonces, para consultarlo, en cualquier lado, en alerts, dentro, en cualquier lado, siempre tienes aquí entre las variables. Y aquí puedes escribir el nombre de la variable, ¿no? Color de cabello. Ya. Y ahí te va a regresar el valor. Perfecto, perfecto. Sí, porque hay que acordarse el nombre que uno pone Y en sí, el case, de hecho es una de porque no las... lo tengo en ningún lado. Sí, es una de las cosas que ya estamos trabajando. De hecho, por ahí está de los votados de nuestra plataforma que apenas lanzamos de ideas. Ya, Sí, ni drama, ni drama. sí, yo creo que sale ahí en la siguiente. Mira, aquí está, poder ver los user custom data. Yo creo que sale en la siguiente, el hacer como un esquema para que puedas, o sea, bueno, sería más o menos igual, nada más que la diferencia es que aquí tendrías, o sea, los tendrías aquí, ¿no? Claro, claro. En vez de escribirlo. Nada más que ahorita no hay un esquema, entonces, pues sí, sí te toca acordarte cómo lo guardaste por ahora. Y una pregunta chiquita. Cuando creo el proyecto, ¿cómo puedo hacer una carpeta nueva con este proyecto? Así uso una base de datos limpia, digamos. Porque yo estoy con varios proyectos y cuando abro la base de datos, me abre todas las... Créate otro proyecto. O sea, cada proyecto comparte. Entonces, aquí le das nuevo proyecto. Ajá. Y creas otro. Y ya. Creas. Quickstart. Sí, creas otro proyecto. Si creas apps dentro del mismo proyecto, todos comparten la misma. Es la que veíamos por acá. Desde el principio. No, ¿dónde estaba? Por acá. Aquí está. O sea, todas las apps del mismo proyecto comparten la misma base. Está. Entonces, sí, creas todas las apps así, todas las comparten. Pero si creas otro proyecto, pues ya tiene. Está. Tiene una base limpia e independiente. Perfecto, perfecto. Era eso nomás. Gracias, Jonathan. Ya. Ya. Alejandro. Alejandro Silva. Hola, ¿sí me escuchas ahí? Sí, ahí está. Buenas tardes, Jonathan. Oye, tenía una pregunta. Cuando iniciamos logueo con Facebook o con Google y hacemos una actualización en el correo, ¿eso perjudica si se vuelven a loguear con Facebook? La de el update del mail por ahora no trabaja. No puedes hacer un update del mail.
Ah, ok, Lo que perfecto. pasa es que en teoría eso sí afectaría, pero te afectaría a un nivel un poco más grande, em, porque tus aplicaciones comparten, o sea, el sistema de logueo sí afecta como en más. Entonces, si cambias el mail, cambiarían muchas cosas. Y en teoría podrías cambiar solamente el mail para quienes iniciaron con, con mail. Ahorita no puedes cambiarlo a ninguno, pero cuando se pueda cambiar, solamente lo vas a poder cambiar a los que iniciaron con mail. No puedes cambiar el mail a alguien que se logueó con Google o que se logueó con Facebook, porque realmente nunca se registró, sino simplemente está enlazado su ID, entonces ya no podría loguearse. Entonces, si cambiarlo en mail de Google, o sea, tu forma de cambiar tu mail de Google sería cambiándolo allá, pero no lo vas a poder cambiar allá, entonces ya Ah, tampoco, ok. y no se puede. Ah, ok, perfecto. Entonces el mail no puede ir dentro de los cambios. Y otra No, pregunta. los datos que actualices no. Ajá. Ya ves que en la última sesión de partners, de Junior Partners, un muchacho comentó al final que si se puede que tu aplicación cambie a la otra aplicación y le habías comentado que no. Entonces, fíjate que en Uber, cuando te llega una notificación, como que en la aplicación que tú tengas abierta, te lanza una pantallita para que tú puedas picarla ahí. No es así como un push, sino que te lanza una pantallita quitando tu aplicación. No sé si sea como, es que creo que eso solamente, no sé si en iOS no se puede. Sí, en iOS no. En Android creo que tiene algo como controles flotantes, nada más que la verdad es que no me he metido en ese rollo, pero no puedes lanzar la pantalla si no tienes controles flotantes. Ahora, también no estoy seguro, habrá que revisar, no me he metido como tanto a revisar esa parte, pero sí hay ciertas cosas que te dejan hacer, pero previa autorización de Google. O sea, sí hay cosillas como especiales para ciertas apps. O sea, por ejemplo, el meter algo que siempre he querido hacer es como está en Uber, que tienes como, puedes hacer la navegación. O sea, los de Uber tienen la navegación de ruta, ¿no? Adentro de la app. O sea, porque nosotros hacemos navegación de ruta fuera de la aplicación. Pero, por ejemplo, eso sí lo puedes hacer en una app, pero necesitas previamente meter documentos con Google y no sé qué tanto. Y, o sea, imagínate que ahorita tienen como 20 empresas autorizadas en el mundo para hacer eso. Entonces, hay cosas que, no sé, hay que ver ese, por ejemplo. También es como en el caso de iOS, tienen una opción también para notificaciones como urgentes, pero, o sea, no le llaman notificaciones urgentes, como de emergencia, en las que puedes, por ejemplo, reactivar el audio del teléfono, o sea, que lo tengas silenciado, reactivas el audio, lo puedes subir a todo y mandarlo. Pero pues igual tienes que pasar por un tema de revisión, de, no sé, algunas cosas. No nos hemos metido demasiado en eso. Pero sí sé que existen algunas alternativas, pero no son como que cargues la aplicación y ya opera, sino son revisiones un poquito más exhaustivas para que no, porque son funcionalidades como se cruzan con otras apps, pues normalmente cuando pides eso lo pides como, bueno, todo eso lo procesamos nosotros de forma automática, pero eso, digamos, hay un archivo de request permissions de un manifiesto cuando se publican las aplicaciones, y en ese manifiesto puedes pedir esos permisos especiales, pero incluso ahí en la documentación te dice se otorgan bajo ciertas circunstancias, entonces habría que ver, o sea, sí hay formas ahí como especiales, pero no son tan automáticas, por lo menos ahorita en la plataforma no es posible, y habrá que ver después de que las habilitemos, ver un poco cómo operarían. ¿Por qué no hemos trabajado demasiado sobre esas funcionalidades? Porque me puede preocupar un poco. La verdad es que normalmente el previsualizador lo voltea a ver un poquito feo Google, seguido porque como tenemos un montón de funciones, o sea, nosotros pedimos mucho. Cuando tú compilas tu aplicación, nada más los permisos que ocupas son los que se piden. Pero el previsualizador, como no sabemos qué es lo que vas a probar, entonces pedimos una lista muy grande de permisos a Google, ¿no? O sea, cuando se publica es como de necesito permiso para todo esto.
Y te dicen así como de, ¿para qué necesitas permiso para todo eso? Pues, no sé, para las apps que hagan, o sea, para lo que quieras probar. Entonces, mientras te metes con permisos más delicados, o sea, por ejemplo, nosotros, el implementar ese tipo de permisos en el previsualizador, a veces implica, pues, retrasar cada actualización del previsualizador, porque cada vez que actualizáramos, nos va a tocar explicarle a Google por qué necesitamos un permiso de emergencia, y te van a decir, bueno, explícame. Pues no sé, o sea, más es para que los otros lo prueben, pero bueno, son ese tipo de cosas las que lo meten en una zona un poquito más complicada, por eso no nos hemos metido. Ponlo en ideas, o sea, yo creo que podría ser interesante revisarlo, pero bueno, habría que ver, porque sí nos meten un poquito de lío después para las actualizaciones a nosotros, ¿no? Ok, perfecto. Gracias, Jonathan. No, ¿de qué? David. Hola, hola Jonathan. ¿Qué hay? Una pregunta rápida. Dime. ¿Cómo hago para, supongamos que yo tengo en pedidos, supongamos en una app, tengo grabado X cosa, Ujú. pero donde yo lo quiero llevar es en la app de repartidor, pero tengo un add collation ahí, pero ahí tengo del Get Database Data, está en pedidos, pero yo lo quiero pasar a pedidos completados. ¿Cómo hago eso para, o sea, cómo hago para que pueda jalar eso? Porque lo tengo en un lado, lo tengo en pedidos, pero yo lo quiero llevar a pedidos completados. Pero en Add Collection ya está hecho. Bueno, eso ya es una pregunta específica de app. Dijimos que no, pero bueno, hay poquitas preguntas, así que por eso. No, ya, si no, al último, pues, no hay problema. Nada, está bien, pero bueno, sí, nada, es ok, poquito. No, si van levantando la mano, no sé cuándo hay más y ya. Pero bueno, básicamente, cuando tienes cuando tienes una colección, Ujú. por ejemplo, aquí, o sea, yo podría leer un punto específico de la colección, ¿no? Imagínate que, por ejemplo, aquí tengo, bueno, aquí tengo productos, ¿no? Y aquí tengo productos. Y tal vez tengo otra colección que sea productos suspendidos, ¿no? Ahora, en esta colección, en esta debería de darle los mismos campos, ¿no? Nombre, bueno, debería escribirlo igual. Nombre, precio, user ID, ¿no? Ahí. O sea, sí, sí, ya sé, a veces es una latita esto porque no tenemos un copy de estructura para copy-paste acá. Entonces, a veces, sí, la latita que se toca es escribirlos igual. Ahora, tú podrías leer, por ejemplo, un producto en específico o, no sé, el producto 1, ¿no? Ahí leo el producto 1. Y después de que lees el producto 1, tienes dos opciones. Una, podrías irte a productos suspendidos y escribir en el producto 1 e ir poniendo cada uno de los datos, ¿no? O sea, ponerle, pues, del original, el nombre, pues va acá, ¿no? El precio va acá. Entonces, como que lo copias como uno a uno. A veces esto es una latita cuando son 1000 campos, porque pues, te vas a tardar como 1000 años. De hecho, hace ratito veía con Oscar, hicimos algo así, y eran como 1000 campos. Y a veces es un poco más largo. Con esto ya lo mueves de un lugar a otro. Otra opción que tenemos que metimos es una cosa que se llama Set Database Data Direct, que eso puedes leer como todo lo que te arrojó la base, bueno, de uno en específico, ¿no? Porque ya estoy consultando uno solo. Lees como todo lo que te arrojó la base completito y lo metes a una ruta, por ejemplo, a productos suspendidos en el ID 1, y aquí estás como guardando todos los campos al mismo tiempo y ya. Después de que ya los guardaste, pues ya, si eso se resultó bien, pues ya los puedes borrar por ejemplo, aquí yo ya borraría de productos, borraría el original y ya. Entonces, pues primero los leo, lo guardo y después borro el original y eso pues ya lo está moviendo. Pero los borras hasta que te asegures que ya lo moviste, ¿no? Porque si por algo no se mueve, pues no lo borra. Y ya. Y luego cuando vas a hacer este tipo de cosas en las que lees de un lado y escribes en otro, sí es muy buena idea hacerlo dentro de una process
aquí. No nos hemos metido todavía en bueno, posiblemente lo toque un poquito más adelante. No nos hemos metido con el tema de cloud, pero la diferencia de esto, o sea, estos procesos que ejecutas en cloud, o sea, ahí copié básicamente todas las funciones que tenía allá, ¿no? Aquí estoy haciendo lo mismo. Aquí mando a llamar y hace lo mismo. Lee de la base de datos, lo guarda en otro lado y elimina. La diferencia es que como lo activé en cloud, cuando esto se ejecuta, realmente ya no se ejecuta en el teléfono. Entonces, hay veces que estos procesos son un poquito largos, ¿no? O sea, de que lee un montón de datos y escribe y así. El problema es que si esto lo ejecutas como solamente en el teléfono, puede ser que te quedes a la mitad. Digo, mala suerte que leíste, escribiste, y justo después de escribir, cuando en el milisegundo que se iba a llamar el de borrar, se te murió el teléfono de pila. Entonces, podrías generar ciertas inconsistencias en la base de datos, ¿no? Porque no se eliminó del otro lado. Pero en cambio, si esto lo ejecutas en un cloud, o sea, lo mandas a llamar de la misma forma, idéntico, lo mandas a llamar, pero la diferencia es que una vez que lo mandaste llamar, eso se ejecuta en el servidor de Google. Se empieza la ejecución. Entonces, no importa que lo hayas mandado a llamar y en ese momento se te murió el teléfono, la ejecución en el servidor siempre termina. Entonces, con eso te aseguras de que sí o sí se ejecute completo y no dependas de algún problema del teléfono. Pero sí, básicamente ese es el proceso para mover cosas de un punto a otro de la base de datos, que es algo bastante usual. Y ahí normal lo puedo leer de un add collection en cualquier lado. Sí, bueno, los lab collections y así ya eso es otra cosa. O sea, eso pues ya lo lees y lo puedes leer de productos suspendidos y pues ya tienes aquí todos tus registros y lo lees y lo muestras en otro lab collections, ¿no? Eso ya funciona exactamente igual. Ya. O sea, nada más lees una ruta distinta o sea, si quiero hacer una collections de productos, pues leo productos. Y si quiero hacer una de productos suspendidos, leo productos suspendidos, ¿no? Claro, en los dos. Ya, listo. Gracias. De nada. Hamilton. Hola. Hola. No te escuchamos. Hola, hola. Creo que tienes el audio, pero no te escuchamos. No, creo que no. Bueno, si tienes audio. O si quieres igual escríbela en el chat por si no da bien. En lo que contestamos a Jorge. ¿Qué tal, Jonathan? ¿Qué hay, Jorge? Una pregunta. Para lo de la pantalla de bienvenida. Ajá. Al momento que dices eso, pues se me ocurre que hay que crear un campo bandera, ¿no? Y que se pueda grabar en alguna de las bases de datos. La pregunta es, ¿tengo que crear una estructura de la base de datos o puedo crear un campo nuevo dentro de la base de datos que ya tienen los usuarios para ahí manejar pues que ya entró por primera vez? De hecho, sí, lo más fácil, bueno, eso se los ponía también en las sugerencias. Lo más fácil es que cuando pase por o sea, pasé ya una vez por pues lo puedo guardar en un campo aquí, no sé, por ejemplo, no sé, ya el campo le puedo llamar, ya mostré inicio, ¿no? Y ya, ahí le pongo el valor y ya. Y entonces, la siguiente vez que el usuario inicie, o sea, aquí... Un conditional. Claro, haces un condicional y revisas ese campo y si bueno, puede ser un value sin valid, ¿no? Y reviso si ese campo ya tiene un valor, pues ya lo mando directamente a la otra pantalla y ya no lo paso por eso. Ya. Sí, está más fácil hacer. Sí, con el set user custom method es más fácil. Ok. Y lo mismo sucede para los otros campos, ¿no? O sea, que no están definidos en la estructura inicial del usuario. Sí, con set lo user. mismo.
Con Set User Custom Data te puedes inventar cumpleaños, lo que Sí, sea. O sea, sí. puedes inventarte aquí cualquier key, ¿no? O sea, realmente es un guardado en la base de datos, nada más que es una base de datos estructurada Sí. para datos del usuario. Digo, tampoco hay que abusar de que luego guardan, me ha pasado que quieren guardar todas sus publicaciones adentro del usuario, pero No, pues, pues no, ahí no. no van ahí, ¿no? Pero sobre todo van a cosas que vas consultando, porque mientras la sesión esté iniciada, en cualquier lugar puedes consultar esa data sin tener que, o sea, si fuera de la base de datos para poder saber qué hay, o sea, necesitas hacer a fuerzas un get y después leerlo. Pero todo lo que tiene que ver con usuario, desde cualquier función, en cualquier lado, pues lo tienes siempre aquí a la mano, ¿no? Ok, última pregunta. En cuestión de las publicaciones, decías ahorita una estructura de 3 campos y una de ellas es una imagen. Yo veo que en Facebook no se guarda la imagen, sino te saca la imagen que tengas actualmente e incluso en publicaciones que ya hayas hecho en la historia. Sí, es distinto, es distinto. Ajá. Claro. ¿Podemos hacerla así? ¿Sin guardar la imagen en la estructura o tiene que ser la estructura que tú dijiste? No, puedes hacerlo así. Nada más que normalmente eso genera un poco más de carga, o sea, porque tendrías que hacer una segunda consulta en cada uno de los campos. Y si tienes muchas publicaciones, te va a generar mucha carga. Porque ahorita estamos haciendo el ejercicio con una base de datos no relacional. Entonces, en cada campo tendrías que leer como la imagen otra vez y entonces vas a hacer una segunda consulta por cada uno para saber cuál es su imagen actual. Y sí, ese sería como, o sea, se puede hacer, nada más que tal vez yo en general con este tipo de estructura de bases de datos no lo recomendaría. Claro, te enfrentas al problema de que si cambió la imagen y ya había hecho una publicación anteriormente, pues tenga la imagen que tenía anteriormente. Tal vez la forma ideal de resolverlo bajo un esquema de bases de datos no relacional es que cuando el usuario cambie su imagen, busque sus publicaciones y la cambies en cada una de sus publicaciones. O sea, esa sería, digamos, la mejor práctica bajo este esquema de bases de datos, ¿no? O sea, tú tienes 100 publicaciones, cuando cambias tu imagen, consulto, o sea, puedo hacer aquí un get de la base de datos de las publicaciones, bueno, hay de publicaciones, que en las que sean de este usuario, ¿no? De user ID, consultarlas, todas las que sean de ese usuario, y después adentro, por cada una de esas publicaciones, que esto es como el ciclo, el del for each, decir, bueno, cada una Sí, es más rollo. ir guardando. Sí, pero digamos, o sea, la mejor práctica bajo una base de datos no relacional es esta, porque sí, cuando cambia la imagen guardas en un montón de lados. Digo, obviamente esto no lo haría aquí, esto lo haría en una process en cloud para que se ejecute todo en el servidor y asegurarme que se actualicen todas. Pero pues es más, o sea, decir, es más usual. ¿Qué es más usual? ¿Que las personas lean la publicación o que las personas cambien su imagen? Sí, entonces, claro. Entonces, normalmente cuando cambian la imagen es un proceso largo de actualizar todas las publicaciones, pero la lectura, o sea, cuando alguien entra a ver las publicaciones es súper rápido, porque incluso mucho más rápido que en una base relacional, o sea, como la de Facebook. O sea, tu lista de publicaciones cargaría mucho más rápido que una publicación de Facebook porque no tiene que hacer estos joins de las imágenes, ¿no? Sí, incluso con toda la imagen, ¿no? Va a ser más rápido. Claro. O sea, es mucho más rápido. Por el tipo de base de datos, nada más que obviamente este tipo de prácticas, pues luego es como de, entonces tengo que actualizar todas. Sí, en teoría, si te interesa que tenga la última imagen, sí, eso hay que hacerlo. Y eso, o sea, tal vez si manejas otro tipo de bases, pues sería así como de, no, sacrilegio, ¿cómo? Pero no, realmente esto es algo muy normal en este tipo de estructuras. Digo, también, ahorita estamos incorporando, de hecho, por ahí les voy a poner algún tutorial después, ahí de cómo hacerlo con una base relacional, que es otro tipo de comportamiento. Pero para gran parte de las aplicaciones, este tipo de bases funciona bastante bien. Digo, nada más hay que tomar en cuenta esos detalles que, pues,
pasa, ¿no? ¿Han hecho ejemplos ustedes o tienen apps que hacen conexión a un MySQL, por ejemplo, Tengo unas, pero un SQL Server? lo hacen ya con APIs de servicios ya preintegrados. Ahorita nosotros, por ejemplo, bueno, hay uno que quería lanzar, o sea, se lanzan mediante o sea, sí tienes que hacer como una capa intermedia. De hecho, yo iba a poner como un servidor ahí intermedio para quien quisiera conectarse a SQL. Por ahí, es más, hay unos servicios como, hay uno que vi hace poquito, está bastante bueno. Por ejemplo, en una computadora, digo, yo quiero dejar uno premontado para que sea un poquito más fácil, pero una computadora con un solo comando, literalmente corres ese comando con tu conexión y te genera como un API REST que puedes ir consultando como las tablas o escribiendo. Entonces, este API lo das de alta como API dentro de AppHive y pues ya escribes y lees de tu MySQL, pues normal, con funciones. O sea, igual harías, digo, no tendrías, como ese es como una conexión externa, todavía no, eso sí nos vamos a tardar un poquito más en hacer una conexión nativa. Pero bueno, lo podrías ir haciendo con funciones que aquí vas a tener para consultar la base de datos, o simplemente tienes aquí una opción por aquí hay una que dice Dynamic, que literal le lanzas la query y ya, ¿no? Órale. Entonces, pues sí hay otro tipo de implementaciones, porque sí, o sea, estoy convencido que hay desarrollos en los cuales, pues sí vale mucho la pena tener bases de datos relacionales, definitivamente. Pero hay otros en los que no, y a veces es nada más como de, no, hombre, yo ya sé ocupar SQL, ¿no? Pero decir, bueno, sí, pero ocupa estas, tiene muchas ventajas las no SQL, nada más que sí tienes que hacer como un cambio a veces de... No, deja tú, se me hace muy buena la base de datos esta, pero, por ejemplo, en mi caso, y creo que he escuchado ahí 2 que 3 comentarios de otros compañeros de ahí de la comunidad, que pues bueno, tenemos también nuestros empleos, ¿no? Y en esos empleos, en mi caso, soy ingeniero en sistemas y trabajo en esto. Y ya tenemos base de datos. Sí, pues Entonces, a lo mejor a mí me interesa, por ejemplo, hacer una aplicación para lo que es el trabajo, que es de gobierno federal, y pues no lo puedo integrar porque pues tendría que usar la base de datos esta Claro. y no interactuarla con la que tengo en el trabajo. Sí, pues lo interactúas así. O sea, normalmente en esos casos, pues siempre necesitas una capa intermedia. Digo, esta es una solución alternativa. Pero bueno, si normalmente haces una capa intermedia en la que surtas como los servicios, y pues ya, y lo haces. Digo, normalmente siempre, ahora las experiencias finales de las aplicaciones, pues sí son un poco distintas cuando las intentas hacer solamente con SQLs, porque, pues digo, nunca van a ser tan rápidas, ¿no? Pero, no, nunca. Esta funciona mucho más rápido. Y claro, o sea, la experiencia no es tan rápida y vas a tener y por ejemplo, los temas de tiempo real y eso, pues sí, no sé, batallas un poquito, ¿no? Pero bueno, sí se puede. O sea, de hecho, esto yo lo que tenía pensado es que, bueno, lo tengo por ahí en cola de las cosas a desarrollar. Por ejemplo, esta librería se me hace bastante buena, nada más que aquí la tienes que dar de alta tú en un servidor. Y lo que yo pensaba es montar un servidor como genérico que sirva como intermediario para que cuando tú hagas aquí y mandes la petición, pues le mandas como los datos de conexión. Digo, eso lo haces dentro de un Processing Cloud para que todo esté como seguro. O sea, realmente la petición no sale del teléfono ni está en el teléfono, sino va al servidor y se comunica entre servidores. De ahí le regresa la data y de ahí te la regresa acá. Obviamente, pues sí es un poco más lento, pero pues puedes lanzarle queries ahí directo. Y ahora normalmente cuando ya hay otros servicios o ya tienes otras cosas desarrolladas, pues también no es tan buena idea a veces conectarte como en crudo ahí a la base, porque es peligroso en muchos aspectos. Entonces, normalmente pues desarrollas como algo ahí intermedio, o sea, que nada más sirva y conectarte, o sea, un pequeño servicio que le sirva
en ciertas circunstancias, de decir, pues nada más para recuperar datos, nada más para eso. Eso lo hace muy seguro. Eso normalmente lo desarrollas del lado del servidor, donde tienes el MySQL, y al final pues ya lo provees con un REST y ya pues de aquí das de alta tu API y desde ahí la consultas y así ya te integras a la aplicación. O sea, esa es la mejor práctica, es hacerlo así. Pero bueno, pues también pues la idea es sacar este servicio y para quien quiera conectarse como en crudo a la base, pero de todas maneras, o sea, lo voy a sacar, pero lo voy a sacar como diciendo, sí, pero no lo usen. Nunca es buena idea conectarse como tan en crudo a la base. La diferencia es que aquí en el de Firebase sí se puede hacer, pero porque Firebase tiene un sistema de reglas basado en usuarios. Es como si en MySQL, cuando tú hicieras una consulta, pues sí te arroja o no te arroja datos como dependiendo de un sistema de inicio de sesión que hizo la misma base, ¿no? O sea, y el consumo de web services no sería un tema de seguridad. No, porque para poderlo comunicar, pues. No, porque lo puedes, o sea, de hecho desde hace unas semanas, porque igual hemos estado haciendo auditorías de seguridad a las aplicaciones y implementamos una sugerencia que justamente lo hacíamos para que, por ejemplo, tú te conectas a bueno, normalmente, por ejemplo, vas a agregar aquí un servicio, ¿no? Por ejemplo, bueno, aquí puedes dar, digo, aquí hay unos ya dados de alta, pero das de alta, por ejemplo, tu propia API, ¿no? Entonces, aquí le metes como tu key o los datos de autenticación. Claro, entonces, la forma más segura de hacer eso dentro de la aplicación es ya una vez que lo tienes, mandarlo llamar aquí adentro de un proceso. Tú dentro del proceso, tú puedes hacer lógicas, o sea, cuando mandas a llamar a un proceso en cloud, aún así puedes saber los datos del usuario. Entonces tú podrías decir, bueno, si no sé, podrías hacer, digamos, en la base de datos de aquí o lo que sea, podrías hacer una consulta del usuario, de este usuario. O sea, nadie puede falsear cuál es el ID del usuario que tiene como ahí en la ejecución del proceso, porque este ID de usuario realmente lo está sacando del identificador único que le genera Google cuando se loguea. Entonces tendría que haber falseado el logueo con Google. Pero bueno, si puedes falsear el logueo con Google, mejor. Te puedes poner a robar más cosas y ya. Y después de eso podrías mandar a llamar la ejecución de cualquier proceso. Ahora, todo esto se ejecutaría en cloud. Entonces, esta ejecución en cloud, pues, digamos, solamente manda a llamar un proceso y ese proceso al mismo tiempo valida la sesión del usuario y todas las credenciales de tu conexión están en el servidor de Google, no están en la aplicación. Así que no solamente te diría, no están encriptadas, sino no están en la aplicación. No está. La aplicación se loguea con un usuario. Ese usuario se valida cuando llega al servidor, vuelve a validar que la sesión esté en el usuario y después se conecta a otra ruta que es inaccesible desde afuera, donde están las credenciales y hace una llamada de servidor a servidor encriptado, regresa los datos y devuelve los datos al usuario que lo pidió. Entonces, está sellado por todos lados. Es imposible que alguien ataque eso, ¿no? Sí. Ok. Entonces, pero bueno, entonces va para más largo, ¿no? Esto de hacer una capa, pues, de comunicación entre AppHive y las bases de datos relacionales que hay. O sea, con esto, digo, queremos hacer una solución como tan user-friendly como esta. Nada más que el problema es que entender esto es mucho más sencillo. Entender una base de datos relacional. Sí. Necesito abrir taller de bases de datos, ¿no? Sí. Es un rollo. Digo, sí quiero hacer como la versión super simple, pero también las versiones que hacemos al mismo tiempo que son fáciles, no pierdes ese control. Y entonces pues, hay que ver, o sea, aquí no te metes con qué tipo de dato es y nada. O sea, es súper fácil manejar esto. Quiero hacer una capa para eso. Mientras, pues la recomendación de esta generación intermedia es, pues quieres hacer una capa y eres de sistemas, pues
te bajas una utilidad así, la corres, en un comando corres tu servicio y te conectas por API y ya. O sea, sí lo puedes resolver en un par de horas, pues, pero bueno, todavía no está como la integración súper nativa de eso, pero de que hay una, o sea, si mañana necesitas conectarte a una base relacional, se puede, sí, completamente. Ok, ok. Va. Pues ahora sí que esas son mis dudas. Está bien. Un poco técnico para quienes no están, Sí, pero bueno. pero bueno, devolviéndonos al tema de aquí del Junior Partner, es más fácil pues ese campo bandera en la base de datos de usuarios y Sí, sí. así como lo dijiste al principio. Ok, perfecto. Muy bien. Thank you. Nada. Preguntas, todo suyo, de verdad, no porque sean preguntas, digo, esto fue muy técnico, pero no. Ya todo claro, perfectamente claro, nada de dudas. Juan, dinos tu duda. Sí, sí. Bueno, para aprovechar aquí, pues que hay tiempo, está disponible, Jonathan. Dime, Te- todo lo que También tiene que ver con el timestamp, con el current timestamp. ¿Es posible mostrarlo como en tiempo real? O sea, ¿cómo es el proceso para uno poder ver en tiempo real el cambio de minuto o si es a otro día o todo eso? ¿Eso no es posible? No necesitas estar, o sea, hay una opción, digo, ahorita digamos para la entrega no es requisito eso, ¿no? O sea, nada más cuando cargue, pues ves hace cuánto tiempo, pero no está como actualizándose todo el tiempo. Si quisieras que se actualizara, o sea, el timestamp en sí no sé, o sea, una vez que lo consultaste no se mantiene en actualización, pero tú podrías correr un proceso para actualizarlo. Para hacer ese tipo de cosas tenemos una lógica que se llama set interval. Set interval, digamos, tú le pones cada, no sé, 10 segundos y cada 10 segundos manda a llamar lo que hay aquí, ¿no? Ondown. Ondown manda a llamarlo ahí una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Entonces, si quisieras, digo, no, a veces no es tan eficiente hacer eso, pero si quisieras, podrías mandar llamar aquí a la collections y digamos recrearías la lista cada ese tiempo. Entonces se volvería a renderizar la lista y verías cómo están cambiando los tiempos. O eso lo podrías hacer también cuando adentro de la lista solamente para el tiempo. Estarlo, digamos, otra opción sería aquí consultas como todas las publicaciones, right? Ya tenía una pantalla con una lista por ahí. Bueno, ya no sé dónde tengo una pantalla con una lista, pero a ver, aquí voy a crear una lista. Entonces, suponiendo que tienes algo así, y tienes otra cosa así, y tienes otra cosa así. De hecho, esto sería yo creo que lo más eficiente. Entonces, haces el get de la base de datos y después tienes aquí tu add collections to UI. Ahí está. Y esto ya trae lo de la base de datos. Y aquí seleccionaste tu lista. Aquí para ese campo puedes hacer una función. Y esa función podrías correr un pequeño set interval previamente y decir, por ejemplo, cada 10 segundos voy a restar, cada 10 segundos voy a restar, no es cierto, esto no se mandaría a llamar una y otra vez. No, olvídalo. No, esto no funcionaría. No, tendrías que volver a regenerar la lista una y otra vez, pero no es tan buena idea. No lo haría, no haría lo del tiempo real. Bueno, sí, es que lo podría hacer, pero no es muy práctico. Por mantener actualizados los tiempos, no lo vale. Bueno, aquí ya nada más acabando o sea, realmente aquí puedes hacer como la lista. Bueno, normalmente lo harías así. O sea, aquí harías como el current timestamp menos el time, el timestamp o el time como lo hayas guardado en la base de datos. Aquí harías la resta y después eso ya te quedaría en milisegundos, ¿no? Y después el resultado de esto es lo que tendrías que dividir entre 1000 sería para
para tenerlo en segundos. Entre 60.000 sería para tenerlo en minutos, ¿no? Porque son milisegundos. Pues ahí lo dividirías. Ya lo dividiste. Después con un global formatter lo podrías redondear para que no te queden así como hace 5.352 minutos, ¿no? Sino aquí lo pones de number round y entonces ahí ya lo redondeaste, ya tienes la cantidad de minutos y después podrías hacerle un concat. Si ves, son las mismas funciones que vimos, ¿no? Global formatter, aritmética y harías un concat. Y aquí y haces el resultado de eso y tal vez le pondrías como, ahí son minutos, ya le pondrías aquí espacio y la palabra min, ¿no? Y ahí sería como la cantidad de minutos y siempre que hay una compleja, necesitas darle un compute back. Siempre que hay una compleja, al final hay que darle un compute back. ¿Por qué hay que dar compute back en las complejas? Porque las complejas son funciones que se ejecutan en una secuencia y tú tienes que indicarle a la computadora cuándo acabaste. Entonces, siempre hay que hacer un compute back y regresar y regresarías este valor. Entonces, toda esa función está corriendo en este campo. Toda esta función está corriendo aquí. Entonces, cuando se muestra este campo, ya va a calcular del tiempo actual menos el tiempo en el que se publicó, hacer la resta, sacas milisegundos, lo divides, sacas minutos, lo redondeas y muestras aquí tantos minutos. Y ya, ¿no? Pero todo esto se está ejecutando aquí adentro. Y sí, se ejecuta en el momento en el que cargue la lista. Entonces, el tiempo que sigue pasando no se actualiza. Para hacerlo, sería como meter este add collections, meterlo dentro de un set timeout y de un set interval y cada cierto tiempo volver a recrear la lista, pero no lo vale tanto. Hay otras alternativas como un poquito más largas, pero no es el caso para el ejercicio. En este caso, el get database data en tiempo real no serviría. No, porque el get database data en tiempo real lo que hace es cuando cambie, pero si no hay cambios en la base de datos, porque las publicaciones no están cambiando. Entonces, mientras no haya cambios, no. Ahora, sí sería bueno tenerlo por si alguien nuevo publica otra cosa, ¿no? O sea, en ese momento tú lo estás viendo y alguien publica otra cosa. Entonces, en cuanto alguien publique otra cosa, va a volverse a llamar y sí, se van a actualizar todos los tiempos de las publicaciones. Porque se va a volver a recrear la lista. Esta recreación de la lista es bastante, bueno, digamos ya bajo un tema de performance, por dentro es bastante eficiente, a pesar de que dices, bueno, voy a volver a generar la lista. Realmente no, o sea, realmente analiza cada uno de los elementos y analiza los cambios que tuvieron y solamente cambia lo que cambió, ¿no? Entonces, sí es bastante eficiente. Pero bueno, así funciona. Entonces, si yo tendría los tiempos y hace tantos minutos, en cuanto alguien haga otra publicación, me va a aparecer la publicación en mi lista y al mismo tiempo se me van a actualizar todos los tiempos. Perfecto, muchas gracias. Nada. Cristian. Hola, Jonathan. Buenas noches con todos. ¿Qué hay? Quería preguntarles un tema. Hoy en la tarde estaba haciendo unas pruebas logueándome con Facebook y me salió un error de una app compilada que tengo también y me salió error login. Quería preguntar si de pronto hay algún problema, porque después probé una que está publicada en una app publicada y también me salió el mismo problema. Una vez que, bueno, insisto, son problemas de apps, este no es el lugar, entonces lo voy a contestar muy rápido, pero no es el lugar aquí para estar viendo eso. Digamos, hay que tener en cuenta que cuando se publica una aplicación, se separa por completo de nuestro sistema. Entonces, cuando estás dentro de nuestro sistema, el servicio de logueo con Facebook y el servicio de logueo con Google se manejan con nuestra cuenta. Por eso cuando te vas a loguear te dice, ¿deseas permitir que AppHive acceda, ¿no? O Facebook acceda? Pero cuando te compilas por separado, lo haces con tu propia aplicación de Facebook y con tu propio control de Google. De hecho, ahora ya dice, deseas que la aplicación X, ¿no? En esa configuración hay que hacer varias configuraciones. De hecho, toda esa información viene dentro de la documentación de
que tenemos aquí, de UpHive. Ahí hay un proceso por aquí de publicación a tiendas. Ahí está. Y ahí vienen como paso a paso lo que hay que hacer. De hecho, por ahí, incluso una de las cosas más importantes es eso. Incluso por ahí hasta hay unas alertas que dice, ¿dónde está esto? Aquí está. Hay unas alertas que dice que si no completas como los pasos, pues es algo que te va a pasar. Dice, no podrás hacer inicio de sesión con cuentas de Facebook o con Gmail hasta que concluyas todos los pasos del 1 al 4. Bueno, del 1 al 4 se refiere a estos, ¿no? Del 1 al 4. Entonces, hay que completar todos estos porque en estos, pues viene paso a paso cómo hacer los ajustes tanto en Google como en Facebook. Hay que hacer unos ajustes posteriormente. Seguramente por ahí es lo que te hace falta de los ajustes que hay que hacer para acceder mediante Gmail y mediante Facebook. Hay que hacer unos ajustes de llaves y cosas. Esto, si lo pudiéramos hacer automático, lo hacíamos. Nada más que como es un tema de seguridad de ambas plataformas, pues no se puede hacer automático. Pero ahí vienen unos videos de cómo hacerlo. Y normalmente si la aplicación está... Una cosa es, aparte otra cosa es el APK. Incluso puede ser que funcione el APK y después se carga en la tienda y ya no funcione. Bueno, más bien no puede ser, sino va a ser. O sea, una cosa es que funcione en el APK y otra cosa es en la tienda. Porque cambian las firmas y hay unos temas de seguridad. Pero bueno, es ajustarlo. Ahí vienen paso a paso cómo hacerlo. Y ya. Y eso es lo que pasa. Todo eso viene derivado, digamos, para tratarlo de mezclar con esto que veíamos, es porque una vez que se compilan las aplicaciones, todo el ecosistema queda separado. Digamos, la lata de eso es que pues, te toca hacer algunas configuraciones, pero la ventaja es que todo queda como separado y ligado y ya no depende de, o sea, podría desaparecer UpHive y no pasa nada. O sea, la aplicación sigue existiendo en un ecosistema independiente. Aparte que tienes como muchos controles, todas las logueos, estadísticas y todo lo que quieras ocupar con Google o con Facebook, pues son tuyos, ¿no? Entonces, esa es como la parte positiva. Ok, muchas gracias, Jonathan. No sé si sería posible que me pases ese link o lo busco en comunidad. O sea, si entras aquí a comunidad, Ya. arribita dice documentación. Ya, listo. Y te da esa documentación y del lado izquierdo hasta abajo viene publicación en tiendas y ahí. Gracias. No. Julio. Hola, hola, buenas noches, Jonathan, ¿cómo estás? Ay, muy bien, buenas noches. Jonathan, una pregunta. Mira, yo estoy ya mirando el tema de las listas y generé un botón con una ventana aparte para pues, ingresar el contenido que quiero mostrar. Pero cuando genero más de una lista, la siguiente me reemplaza la anterior. Entonces tengo ese problema ahí. ¿Generaste dos? ¿Pero para qué generas dos listas en una página? No, dos listas no. O sea, generé un botón que me lleva a una ventana donde escribo el contenido de la publicación. Ajá. Y actualizo, grabo los datos y muestro en la lista digamos, de la pantalla principal. Cuando genero más de una publicación, la última me está reemplazando a la primera. Ya, seguramente, mira, no he visto tus funciones, pero seguramente es por cómo guardas en la base de datos. O sea, si aquí tienes mira, imagínate que yo aquí tengo el campo donde voy a hacer mi publicación, ¿no? Y aquí voy a guardar en la base de datos esa publicación. Aquí cuando guardo, si aquí yo el identificador se lo pusiera fijo, entonces cada vez que guardara, digamos aquí tendría como el texto, ¿no? Que estoy leyendo de acá del campo. Entonces, cada que yo guardara, voy a sobreescribir esta publicación porque estoy poniendo el mismo identificador de la publicación. Entonces, lo estoy sobreescribiendo. Sí. Entonces, ¿cómo resuelves eso? Pues simplemente aquí no le pones ningún identificador, o sea, que se quede en UID. Entonces, cada vez que guardas, genera un identificador nuevo para esa publicación. Y así no se sobrescriben.
¿no? Sí. Sí, por ejemplo, si aquí ocupas el current user ID o cualquier otra cosa, pues es constante, entonces pues te lo sobrescribe una y otra vez, ¿no? Ok, sí, pues digamos que lo tenía por el identificador, por ID, pero también lo probé con el UID y me sigue reemplazando. Nada más revisa aquí, o sea, aquí cada vez que guardas la publicación debería de crearte una nueva, o te la reemplaza. O sea, me crea la nueva, pero o sea, me queda en blanco, o sea, me genera el ID, pero el resto de los datos me quedan blanco y en la aplicación se me reemplaza. A ver, podemos ver tu lógica. Listo. A ver, Ahí ya ahí. están viendo, ¿vale? Ajá. Entonces, a ver, cuando guardas, a ver, el de guardado. acá en este es donde estoy guardando. Sí. Y pues entonces acá le estoy dando los datos, acá ya la tengo Sí, con a ver en tu data de abajo. Ok. No, ahí Sí la envía. tengo acá. Sí la ándale. tengo aparte, para no confundirme y seleccionar lo que no debo. Yo creo, bueno, no, más bien la publicación, bueno, ahí te falta la imagen de perfil, de hecho la tienes en file 2 puntos, ¿no? Porque cuando cambiaste la imagen de perfil no la cargaste a cloud. Bueno, eso es aparte. Sí. O sea, ahí debería ser HTTPS. Ahora, no, o sea, ahí se ve bien la lógica, más bien yo creo que... No, si vuelves ahorita a intentar hacer una publicación, a ver, ¿lo tienes ahí a la mano para probarlo? Sí. Haz una nueva publicación. O sea, yo creo que la que tienes en blanco está rara. Fue cuando estabas haciendo alguna prueba, porque ahorita así no te podría hacer una publicación en blanco. ¿O sí? borra. No, ¿sabes qué? Está raro como tu save. Vuélvelo a poner. Ya vuelvo a generar el save acá de la publicación. Sí, sí, o sea, ese save tiene algo raro. Si no, eliminarlo y volverlo a poner porque hay algo de los campos a estar ahí como... Y ya, pues ya como pues lo he verificado pues con el ID, con el UID y me sigue borrando, me reemplaza. No, mira, guarda la versión nada más para... O sea, guárdale ahí la versión. Elimínalo. Elimina ese save. Crea otro save. Ahí, selecciona publicaciones y ponle algún dato. Bueno, pues ahí puedes poner todo de volada, ¿no? Texto de la publicación y seleccionas el texto. Ándale. Ahora la hora de publicación, ahí. Bueno, con esos datos, ¿no? Listo. Y ahí dale y no... Voy a generar una nueva, ¿sí? Sí, crea una nueva. Y no tendría por qué guardarse distinto. Ahí está. Ahora sí. Sí. Listo. Sí, creo que sí, es que ¿sabes qué? Luego cuando hiciste un save y pusiste ciertos campos y después eliminaste o así, se quedan como algunas cosas raras ahí en el save. Pero sí, no debería. O sea, esa lógica está bien, nada más que igual y por ahí había algo. Listo, Jonathan, muchas gracias. Nada de qué. Listo. Ya, nadie, última pregunta. Y ya nos vamos de fiesta. ¿Qué pasó, Bernardo? Jonathan, no sé si es el momento, o sea, si es el medio, pero eso del Save Data sí creo que está pasando, ¿viste? Que a veces, de hecho, anteayer me pasó y tuve que borrar el Save Data y volverlo a mandar de cero a la estructura, porque... ¿Sabes por qué pasa? Mira.
O sea, sí es algo que podemos mejorar, pero normalmente sucede cuando, imagínate que yo hice esto, ajá, y después, no sé, hacen como, o se van acá y meten otro campo, o este campo lo elimino. Pero cuando yo hago eso, realmente no desapareció. O sea, porque ves, si yo aquí le pongo nombre, ahí sigue, ¿no? O sea, pero no se eliminó. Entonces, después aquí ponen otra cosa, o ponen otro campo, o cambian de ruta, o sea, hay como varias cosas, no he identificado exactamente, o sea, hay como una serie de pasos que hacen. Y aquí, por ejemplo, aquí dices, bueno, está bien aquí, yo estoy guardando ahí, entonces entras y dices, sí, ya está bien. Sí, pero al mismo tiempo tenías otra ruta por acá con otro campo y es más, hasta tienes un campo aquí oculto que estabas guardando, ¿no? Entonces, como intenta hacer como múltiples guardados en subrutas y unas rutas ya no existen, te da, genera cosas un poco inesperadas, ¿no? Entonces, por eso, realmente si revisaras como ruta a ruta lo que llenaste, te darías cuenta como que hay algo que ya no hace sentido en este guardado. Nada más que lo que tenemos que hacer es como, no sé cuál sea la mejor solución. En una de esas, cuando cambies de ruta, pues mandarte un alert y eliminarte todo lo que tenías para que no cometas ese tema. U otra es, pues, rastrear qué es la ruta o el punto de guardado que tenías que ya no tiene sentido y mandártelo en el error. Pero De no, hecho, si te sirve, por lo menos yo, en mi caso, yo detecté que fue porque hice un copy-paste, o sea, simplemente me llevé el save data para no buscarlo en las funciones y me cambié de carpeta, me cambié de ruta. Y ahí fue donde me di cuenta que ahí fue donde comenzó el problema y entonces, sí, después haciendo eso, de hecho, colocando un nombre que ya estaba en las anteriores y me di cuenta que ya estaba cargado un dato y yo, ¿qué pasó acá? Esto está nuevo. sí, sí, exacto. Sí, pues vamos a, o sea, yo creo que tal vez, digo, ahorita, digamos, la recomendación es, pues, si vas a eliminar o así, o sea, por ejemplo, si voy a cambiar de ruta, antes de cambiar de ruta, elimines como todo y ya te cambias de ruta, ¿no? O si vas a eliminar el campo, pues primero elimines y después eliminas el campo. Y con eso evitas al 100 el error, porque esa es la forma correcta. Pero bueno, a veces lo hacen como, no sé, así. Entonces, pues nada más ahí lo que nos falta es cuando vayas a cambiar, pues ponerte la alerta. Hey, te voy a borrar todo y ya borrarte todo, ¿no? Ahorita no borramos todo porque a veces como que lo cambian y lo regresan y se me haría un poquito molesto que de pronto, es que nada más le di acá y ya me borraste todos los saves de acá, ¿no? Entonces, por eso no lo hacemos. Nada más necesitamos encontrar como una solución un poquito más como amigable, pero que al mismo tiempo te informe. Pero sí, o sea, el guardado funciona al 100, nada más que cuando hacen como esos cambios de que estás ahí y de pronto guardabas en otra ruta y así, pues queda como la función como rara, porque ibas a guardar en una ruta que ya no existe y después moviste el path o algo así. Entonces, eso es lo que hace como que no se guarde y nos hace falta, o sea, ese es un error de cómo lo pones ahí, nada más que es de las cosas que luego, es de las que vamos complementando con pequeñas alerts para decirte como dónde es donde está, o sea, a veces no se detecta como el que ahorita vimos, no se detecta porque nos hace falta como enviarte un alert para decirte, hey, tu save database no va bien, ¿no? Ya, pero sí es eso. Entonces, digamos, ¿cómo lo evitas así 100% de garantía? Pues si estás guardando algo y de pronto dices, voy a ir a otra ruta porque no era ahí donde quería guardarlo, pues limpias lo que estabas guardando y te vas a la otra ruta y guardas y 100% seguro que nunca te va a dar el error, ¿no? El error es cuando tienes guardados y te cambias de ruta y así. Ok, está bien. Gracias, Jonathan. Y lo de publicación en Entrepreneur, ¿todavía sigue en discusión o...? Y no, sí se va a hacer, nada más que danos un poquito de tiempo. O sea, Por lo menos en la APK para uno ¿mande? checar. Por lo menos en la APK para uno checar o hacer pruebas y... Sí, digo, la verdad es que para pruebas, pues siempre tienes el previsualizador, entonces, digo, nada más es como para, yo creo que a veces es como para quitar la duda a quien dice, oye, y sí salen las apps, ¿no? pero realmente, o sea, en el previsualizador es la misma experiencia. Y pues sí, vamos a sacarla, pero nada más que necesitamos todavía como afinar como el proceso. Lo que pasa es que ahorita cuando publican, siempre que publicas la aplicación es como que, pues,
o por ejemplo, ahorita lo que pasó con Cristian, ¿no? De que, bueno, no se loguea y todo, entonces revisamos, incluso en muchos casos, pues entramos a tus cuentas y te ayudamos a configurar, ¿no? Digo, ahorita seguramente no ha pasado eso con Cristian, perdón, pero bueno, sí te podemos ayudar a acabar las configuraciones. Pero bueno, ya permitiendo que haya como más publicaciones y sobre todo en otros planes, pues es algo que no vamos a poder hacer porque sería, o sea, sí, sería inviable, ¿no? Entonces necesitamos como refinar todo eso. De hecho, parte de eso fue lo que se crearon ahorita como la documentación, pues cada vez más detallada de cómo deberías hacer las publicaciones, pues para que al mismo tiempo que te diga ya puedes hacer publicación, pues también sea factible para nosotros en cuanto a tiempo. Entonces, pues sí, todavía nos hace falta arreglar como varias cosillas. O sea, no es algo que va a quedar tan pronto, pero sí se está trabajando. Gracias, John. De nada. ¿Listos? Bueno, espero que ya todas os haya aclarado todas las dudas. Si no, de todas maneras, bueno, ahí voy a andar el fin de semana en Slack, en Telegram, en comunidad, ya saben, ahí aclarando todo lo que tengan de dudas, con mucho gusto. Ya, si se puede, no está tan difícil. Digo, tampoco está tan fácil porque también no quería poner algo extremadamente sencillo para el entregable. Algo que sí representa un reto, pero estoy seguro que perfectamente lo pueden sacar. Obviamente invirtiéndole tiempo, pensándole un rato, preguntando cualquier cosa que no quede tan clara o sea tan obvia. Pero bueno, de que se puede con los diagramas que hemos visto. Y pues ya, este video lo subo, déjame ver si, yo creo que mañana en la mañana lo subo, ahí se los comparto. Bueno, va a quedar ahí en la misma playlist que tenemos, entonces si ya tenían la playlist, pues ahí lo ven. Si no, por ahí ya les compartiré el link. Entonces, bueno, igual y en un ratito, pero si no, mañana temprano seguro ya lo tienen para que puedan revisar, porque también vimos otras cosas que se ven un poquito rápidas. Pero la verdad es que si analizaras paso a paso también este video, realmente ya hice como el 70% del ejercicio ahorita, ¿no? Generar la lista y guardar cosas y así, digo. Seguramente les van a salir dudas, pero pues es la idea. La idea es que salgan dudas. No, tampoco lo veas como, no es un examen para ver, sino más bien, no es un examen, más bien es un ejercicio para practicar y que te salgan dudas, porque pues también puedo hacer ese mismo ejercicio, lo puedo hacer en un video y pues no te van a quedar dudas porque ya viste cómo se hacía, pero cuando ya te toca hacerlo, pues salen las dudas. Y esa es la idea del ejercicio. Entonces, que les salgan como dudas, que les salgan dudas de cada parte y pues bueno, que nos pregunten todo lo que quieran y si no ha quedado completamente claro, sin problema, sigan preguntando y sigan preguntando y sigan preguntando. Seguro les vamos a dar la solución. Entonces, pues sin pena, con confianza y con muchas ganas de que salga, pues estamos ahí para poderles ayudar. Y bueno, pues muchas gracias a todos. Nos vemos. Buen fin de semana y nos vemos el lunes. Bueno, nos andamos escribiendo y nos vemos el lunes. Vemos, Jonathan. Te cuidas. Gracias. Gracias por todo. Gracias, Jonathan. Una buena noche. Que descansen, colegas.